Bases de datos espaciales. He dividido la presentación en tres partes. El primer apartado está dedicado a datos geográficos y bases de datos espaciales. El objetivo es presentar las posibilidades que ofrecen las bases de datos espaciales para trabajar con información geográfica. A continuación, en el apartado Estándares en bases de datos espaciales, introduciré los estándares que se usan en este contexto y nos vamos a centrar en los estándares de OGC. Y por último, repasaremos los hitos más relevantes de la historia en lo que se refiere a bases de datos espaciales. Podemos tener datos geográficos en archivos, como hemos visto, tanto datos raster como vectoriales. Podemos usarlos en aplicaciones SIG, desde aplicaciones desarrolladas en diversos lenguajes de programación. Y en este tema vamos a ver cómo podemos tener esos mismos datos geográficos en bases de datos. Vamos a ver qué posibilidades adicionales tenemos si usamos un sistema de gestión de bases de datos como por ejemplo Postgres con PostGIS. A lo largo de la presentación voy a usar este ejemplo sencillo. Tenemos unas direcciones en distintos lugares que queremos almacenar en una base de datos. Solamente tenemos estos tres elementos. ¿Qué posibilidades tenemos para almacenar esos datos en una base de datos? Pues si no sabemos nada de información geográfica, sabemos algo de bases de datos, definimos una tabla con los datos para cada dirección a almacenar. Para desarrollar el ejemplo anterior del mapa, supongamos que tenemos algo más de información al respecto y adicionalmente guardamos la latitud y la longitud, cada valor en una columna distinta. Con estos datos podemos desarrollar perfectamente el ejemplo anterior. Por último, podemos guardar esta misma información, incluso los datos de la latitud y la longitud, en forma de puntos, con un formato específico para bases de datos espaciales, en un campo de geometría. Y en este caso, almacenar la tabla, en lugar de en una base de datos relacional tradicional, en una base de datos espacial. ¿Qué posibilidades nos ofrecen las bases de datos espaciales? Nos ofrecen las mismas posibilidades que cualquier sistema de gestión de bases de datos. Entre todas ellas he resaltado estas tres: gestión centralizada y control de acceso, normalización de los datos para tratarlos de forma integrada, con la posibilidad adicional de definir restricciones de integridad. Tenemos la posibilidad de escalar la base de datos, de poder dedicarle más recursos de espacio o de proceso si hay requerimientos que así lo necesiten. Las bases de datos espaciales nos ofrecen la posibilidad de realizar consultas espaciales, consultas teniendo en cuenta las relaciones espaciales entre los elementos que están almacenados en la base de datos. Para optimizar el tiempo de respuesta de las consultas, podemos definir índices específicos sobre los datos espaciales. Los datos almacenados en la base de datos tienen definido su sistema de referencia de coordenadas y podemos realizar operaciones de transformación en caso de necesitar un SRC distinto. Por último, destacar que también nos ofrecen la posibilidad de interoperar con aplicaciones de sistemas de información geográfica, ofreciendo incluso más posibilidades de las que ofrecen los datos almacenados en archivos. A continuación, vamos a ver ejemplos de estos últimos puntos sobre las posibilidades de las bases de datos espaciales. Aquí podemos ver dos consultas espaciales sobre los datos del ejemplo sencillo que estamos usando. En este primero obtenemos los puntos que están a menos de una determinada distancia de un punto dado. Este punto de aquí. Usamos una función para crear un nuevo punto, le asignamos el sistema de referencia y mediante esta función obtenemos las distancias entre los puntos almacenados y este nuevo punto. Y ponemos un límite de distancia. En este segundo ejemplo obtenemos las distancias entre cada par de puntos de los tres puntos almacenados en la base de datos. Es una consulta SQL normal, consultamos la tabla para obtener los datos de un punto,
Volvemos a consultar la misma tabla para obtener los datos de otro punto. Ponemos la restricción para que no se repitan de que el identificador de un punto sea menor que otro y obtenemos la distancia entre los dos puntos. Podemos ver que en las consultas interviene el campo geom, que es donde se almacenan los datos geográficos. Y las funciones que estamos usando, esta de distancia o esta para obtener un radio, se aplican sobre los datos geográficos y se integran en SQL, forman parte de SQL. En lo que se refiere a indexación espacial, aquí tenemos también dos ejemplos de índices para el ejemplo que estamos considerando en PostGIS. Para este tipo de datos vectoriales, PostGIS soporta la creación de índices que llama GIST y SPGIST. Estos primeros se basan en RTRIS y los índices SPGIST se basan en QuadTRIS. ¿Y cómo se usan? Pues igual que cualquier índice en sistemas de gestión de bases de datos, lo que tenemos que hacer es crearlo sobre el campo, en este caso el campo geométrico. Aquí indicamos el tipo de índice y cuando formulemos consultas, si hay algún índice creado, lo usa para resolver las consultas de forma óptima. GIST es eficiente para datos vectoriales de todo tipo de geometría y el índice SPGIST es muy eficiente para datos de geometría a punto, especialmente cuando se tienen datos muy densos. Para las operaciones de transformación de sistemas de referencia de coordenadas, aquí tenemos otra consulta donde obtenemos el sistema de referencia de coordenadas definido para la tabla que estamos usando. Lo consultamos y este es el código del sistema de referencia de coordenadas de la tabla. Si nos interesan los datos en otro sistema de coordenadas, podemos definir una consulta y usar una función para transformar los datos geométricos a otro sistema de coordenadas. Y podemos operar en este nuevo sistema o integrarlo con otros datos. Lo importante es que esta operación se puede hacer a nivel de consulta. Respecto a la interoperabilidad con aplicaciones de sistemas de información geográfica, aquí podemos ver un ejemplo de utilización de la capa contenida en la base de datos desde QGIS. Está representada como una capa más que hubiéramos leído de un archivo. Nos permite definir consultas SQL sobre las capas almacenadas en la base de datos. Para hacer estas operaciones se usa el administrador de bases de datos que está incluido en QGIS. Está en este apartado. Y el resultado obtenido de las consultas se puede integrar en nuestro proyecto como una capa más. Nuestra base de datos espacial se puede integrar con cualquier aplicación que desarrollemos y se accede a la información geográfica como se accede a cualquier otro tipo de información que se almacena en bases de datos, mediante SQL. A continuación vamos a ver los estándares en bases de datos espaciales. Aquí tenemos un esquema de los principales estándares que se usan en bases de datos espaciales. Para la definición de esquemas y consultas destacan los estándares de OGC y de ISO. En ambos casos, los estándares están orientados a almacenar y manipular datos geográficos mediante SQL. Ambos se basan en los mismos tipos de datos espaciales, que vamos a ver a continuación. La diferencia fundamental entre ambos estándares, el de OGC y el de ISO, es que el estándar de OGC se centra en las funciones de análisis y manipulación básicas. Lo que se busca es la simplicidad para facilitar la interoperabilidad de los distintos sistemas. El estándar ISO es más amplio. Por ejemplo, incluye tipos avanzados, geometrías de curvas. El más ampliamente adoptado es el estándar OGC, mientras que la implementación del estándar ISO es menos común. Por otro lado, para el almacenamiento e intercambio de datos, el estándar OGC incluye los estándares WKB, Well Known Binary y WKT, Well Known Text. Con ese mismo objetivo de almacenar geometría, se ha definido también el estándar GeoJSON
que lo usan principalmente sistemas no SQL. A continuación nos vamos a centrar en los estándares de OGC. En primer lugar tenemos el estándar Simple Features sobre geometrías espaciales. Este estándar define un modelo jerárquico que representa una amplia gama de tipos. En total define 18 tipos, pero generalmente los que se suelen usar son estos 7. Estos 7 los soporta tanto PostGIS como el paquete SFDR que usamos en práctica. Tenemos por un lado los tipos que se corresponden con las geometrías básicas, punto, línea, polígono, con las geometrías compuestas como multipunto, multilínea, multipolígono, y adicionalmente también incluye el tipo Geometry Collection, que soporta el uso conjunto de varias geometrías, es decir, permite combinar puntos, líneas y polígonos. Aquí tenemos ejemplos de geometría de Simple Features. Tenemos la geometría punto, línea, polígono, multipunto, multilínea, multipolígono y aquí la de Geometry Collection. ¿Qué nos permite la geometría multi? Pues nos permite tener varios elementos asociados a cada instancia que se almacena en un registro de la base de datos. Este tipo de geometrías también se pueden usar almacenando los datos en archivos. ¿Y cuándo las vamos a necesitar? Por ejemplo, si estamos representando provincias, en la mayoría de los casos nos basta con un polígono, pero hay provincias que necesitan varios polígonos para representarse. Por ejemplo, provincias que están compuestas por varias islas, o provincias que tienen municipios en el polígono de otra provincia. En este caso, para las provincias necesitaríamos el tipo de datos multipolígono. Para cada registro almacenado en la base de datos, que se correspondería con una provincia, tendremos, en la mayoría de los casos, asociado un polígono, pero en algunos casos necesitamos más de un polígono. Por lo tanto, necesitaremos el tipo multipolígono. Respecto a los estándares para representar las geometrías, tenemos Well-Known Binary y Well-Known Text. Well-Known Binary se usa para representar geometrías de forma eficiente en binario y es la forma en que PostGIS almacena los datos geométricos para optimizar el rendimiento. Aquí tenemos un ejemplo de un punto almacenado en formato WKB. Si necesitamos expresarlo en formato de texto, podemos convertir este formato mediante una función específica a formato de texto. Y aquí tenemos el mismo dato expresado en forma de texto. Tenemos la definición de punto con la longitud y la latitud. Y podemos pasar de una representación a otra mediante funciones. Lo mismo que tenemos esta función para pasar de formato binario a formato texto, tenemos una función equivalente que en lugar de texto indica binary y podemos pasar de texto a binario. El estándar define muchas operaciones. Aquí se muestra una selección de operaciones para 3 grupos. Estos grupos tienen más operaciones y hay muchas operaciones más que se encuadrarían en otros grupos. Por ejemplo, tenemos operaciones sobre relaciones espaciales, operaciones sobre proximidad y distancia y operaciones de transformación. Su uso es muy intuitivo y ya hemos visto algún ejemplo. Se aplican sobre la columna donde almacenamos los datos espaciales. Y estas mismas operaciones están disponibles en el paquete SFDR. Como digo, en el estándar hay muchas más operaciones aparte de estas. Los sistemas de gestión de bases de datos espaciales, además de implementar las operaciones del estándar, suelen implementar operaciones adicionales para ofrecer funcionalidades específicas a las que se orientan. Respecto a la historia de las bases de datos espaciales, en los años 90 aparecen los primeros sistemas de gestión de bases de datos relacionales que incluyen la posibilidad de definir datos espaciales. En los años 2000 comienza la definición y adopción de estándares de interoperabilidad, en particular de OGC, y en estos mismos años se produce el lanzamiento de Postgres y PostGIS. En la actualidad han aparecido varios sistemas de gestión de bases de datos
que permiten tratar información geográfica. La novedad es que son sistemas de gestión de bases de datos orientados a Big Data o bases de datos cuyo modelo de datos es NoSQL, como por ejemplo tenemos BigQuery y MongoDB, respectivamente. Y por último, en esta tabla podemos ver una panorámica actual de los sistemas de gestión de bases de datos espaciales. Desde Postgres con PostGIS, que ya conocemos, que además de soportar el modelo vectorial que se muestra en los ejemplos de esta presentación, también soporta el modelo raster, como vamos a ver en las prácticas. Vemos que hay varios sistemas de gestión de bases de datos open source, aparte de PostGIS, que es una referencia en este ámbito. También tenemos varios sistemas de gestión de bases de datos privativos. Todos estos están basados en el modelo de datos relacional. Aquí adicionalmente tenemos los sistemas cuyo modelo de datos es NoSQL, que se centran en el modelo de datos vectorial. Y por último tenemos los sistemas de gestión de bases de datos relacionados con Big Data, cuyo modelo de datos es SQL, pero se estructuran por columnas. En ambos casos se usa el tipo de datos vectorial. En el caso de BigQuery admite la creación de geometría desde datos en formato WKT, en formato texto, y GeoJSON, mientras que en el caso de Amazon admite tanto WKT como WKB para la entrada y almacenamiento de datos espaciales.